tiempo se nos ha alargado un poco, pero vale la pena oír las cosas que Dios hace. Alejo los mares, gloria a Dios. Quiero llevarte hoy a un pasaje de la Escritura y quiero llevarte al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 25. Una declaración de nuestro Señor Jesús. Una palabra que es un reto para cada uno de nosotros los que estamos aquí, tanto los que llevamos mucho tiempo en la iglesia como los que llevan poco tiempo, como los que están de visita. Este es un reto para cada uno de nosotros en esta hora. El versículo declara, la palabra del Señor dice, porque todo el que quiere salvar su vida, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué palabra, qué reto. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Pero dice el Señor, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Padre, bendigo este tiempo y bendigo cada hermana y hermano. Amigos que están hoy visitándonos, ruego Dios que esta palabra sea un reto para este nuevo comienzo. Ruego Dios que esta palabra sea un reto para nuevas empresas. Ruego Señor que esta palabra sea un reto para nuevos compromisos. En el nombre de Jesús te lo pido Dios y te doy muchas gracias. Amén. Quiero hablarte, mi hermano querido, bajo este título, cuidado con los malos negocios. No te vengo a dar una clase de economía ni de finanzas. No vengo a enseñarte cómo hacer buenos negocios y multiplicar la plata y el dinero. Ese no es mi propósito. Pero bajo este sugerente título quiero hablarte de algunos aspectos interesantes. Porque de una u otra forma hemos hecho nosotros nuestros negocios. Hasta desde que éramos niños. ¿Quién no cambió un lápiz por una cuchilla? ¿Quién no cambió una libreta por un libro? ¿Quién no cambió una goma por un cartabón? ¿Quién no cambió algo en la escuela? Hizo algún canje, ¿no es verdad? Y algunas veces salíamos perdiendo porque no teníamos la experiencia para hacerlo. Pero hoy no vengo a hablarte, hermanos, acerca de una economía particular y personal en el orden económico, sino que en el orden espiritual también podemos efectuar transacciones malas y buenas. En el orden espiritual podemos tomar malas decisiones y buenas decisiones. Y por lo tanto quiero significarte algunos detalles y quiero usar 3 ejemplos brevemente que aparecen en la Escritura, aparecen en la Biblia, para entender la importancia de saber hacer negocios correctos en el orden espiritual. Y voy a apelar a algunas historias que la mayoría de ustedes dominan, conocen, y eso me va a ayudar a aprovechar el tiempo. Quiero llevarte al primer ejemplo que encuentro en el libro de Génesis, capítulo 25. Y tal vez te puedas estar imaginando de qué les voy a significar, pero quiero hablarte como el primer ejemplo negativo, el mal negocio que hizo Esaú. Esaú sale en la Escritura como un mal negociante. Esaú era el hijo de Isaac y Rebeca, 2 patriarcas, nieto de Abraham, otro patriarca, a quienes Dios le había dado una promesa de bendición, a quien Dios le había bendecido de una manera especial. Y Esaú era el hermano mayor de una familia de 2 hijos varones que eran gemelos. Esaú era el primogénito y por lo tanto como primogénito Esaú tenía una bendición especial, porque a través de la ley de la primogenitura que nosotros encontramos en la Escritura, una práctica del Antiguo Testamento, el primogénito de una familia tenía el derecho de recibir una doble porción de herencia. Tenía la bendición de llegar a ser el jefe de la familia. Ocupaba un lugar de prominencia en las generaciones subsiguientes. Por lo tanto, los primogénitos apreciaban esa ley, apreciaban esa regla, recibían esto como algo precioso. Y Esaú, primogénito de Isaac, tenía esta posibilidad, esta bendición. Sin embargo, rápidamente la Escritura nos habla acerca de
que llega del campo con un poco de hambre y el astuto Jacob, su hermano, como sabe que él no tiene esa bendición y él la quiere, al ver a su hermano hambriento y le pide un poco de comida, Esaú recibe una oferta. Jacob le dice: si tú me vendes la primogenitura, yo te doy un poco de potaje, te doy un poco de lenteja, que es lo que le está hablando la historia. Y este hombre le da esta respuesta a su hermano: aquí yo me voy a morir. Si yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Si dentro de unos años voy a desaparecer, ¿qué más da? Agárrame acá, dame un poco de potaje y quédate con la primogenitura. Y el hermano le hizo jurar. Y la historia, hermanos, recoge, y es interesante que nosotros veamos la escritura, porque esta bendición de Esaú como primogénito fue menospreciada, porque además de los recursos que él iba a heredar como primogénito, había una bendición espiritual, y era que ellos iban a ser descendientes del Mesías. De tal forma que el negocio que hizo Esaú con Jacob fue terrible, porque la bendición que Esaú negoció por un plato de lenteja implicaba muchísimo en el orden personal, pero también generacional. ¡Qué tremendo! Y nada justifica, hermanos, en lo absoluto, desde mi punto de vista, nada justifica que Esaú haya vendido la primogenitura, y además que lo hiciera por un poco de hambre, y como era una costumbre y podía hacerlo, entonces él se sintió con el derecho de hacerlo. Pero qué interesante, la Biblia dice de esta forma, y es donde yo quiero pararme. La Biblia declara, menospreció la primogenitura. La menospreció. Si usted lee la historia, el concepto que se hace de la actitud que él asume, la evaluación que hace la escritura de esta acción es: y la menospreció. Y quiero llevarte a este punto, hermanos, porque Esaú, en una breve aplicación de este pasaje, sin mucho retórica, Esaú representa a esas personas que dan más importancia a la satisfacción de las necesidades físicas y materiales que a las necesidades espirituales. Tristemente, piensan que después lo podrán hacer y por lo tanto aplazan su encuentro con Dios. Piensan que después van a tener la oportunidad y entonces aplazan el depender de Dios. Qué triste. Muchos incluso nos dicen: ahora no tengo tiempo para Dios. Él sabe lo ocupado que yo estoy. Él sabe cuánto tengo que trabajar. Él sabe que no tengo tiempo. Él lo que sabe es que tú necesitas su ayuda, y con su ayuda vas a lograr mucho más que estando solo. Gloria a Dios. Pero tristemente, hay quien: tengo tantas cosas que hacer, pastor, tengo tantas obligaciones, tengo tantos compromisos, tengo trabajo, tengo tanto que realizar, que ahora no puedo dedicar tiempo para Dios ni la iglesia. Cuando me sobre, cuando me quede, cuando yo resuelva, qué pena. Ese es un negocio negativo, ese es un negocio que no es bueno, ese es un negocio que no reporta ganancia, ese es un negocio que reporta pérdida, porque cuando a Dios le damos el primer lugar, dice la Biblia que el que busca a Dios primeramente, todas las demás cosas son añadidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y en esta economía decadente de este país que estamos viviendo, la tendencia, hermanos, es a ocuparnos demasiado. Tengamos cuidado, démosle a Dios el lugar, y Dios se dejará sentir en nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra familia. Siempre me impacta la manera en cómo Jesús hace una advertencia directa. Cristo da esta advertencia: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, alcance todos sus anhelos, todos sus proyectos, todos sus sueños. De nada le vale que alcance todo si al fin de cuentas pierde su vida, si al fin de cuentas pierde su alma. Y cuántas personas, cuántos personajes en la historia han pasado, hermano, de tanta fama, y al final, desafortunadamente,
han perdido su alma. Por eso dice el Señor, y nadie puede dar nada para salvarla. Gloria a Dios. Qué importante es oír estas palabras en las bocas de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos enseña que una vez que una persona pierde la vida, pierde el deseo de encontrarse con Dios, ya nada más se puede hacer. Porque como dijera un coro que nosotros cantábamos, una canción que hace mucho tiempo cantábamos, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos la salvación de nuestra alma? Con nada, absolutamente nada. El único que pagó por la salvación de tu alma, por la salvación de mi alma, el único que pagó por la redención de nuestra vida fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es suficiente. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. No con nuestros diezmos, no con nuestras ofrendas, no con nuestras donaciones, no con los que nosotros hagamos. La Biblia declara que somos salvos solo por la gracia del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Esaú representa también a esas personas que se dejan arrastrar por las conveniencias del momento. Y eso es peligrosísimo. Se dejan arrastrar por las conveniencias del momento presente sin calcular los resultados que traerá para el futuro. Qué pena, hermanos, porque ese tipo de persona es víctima de la falsa filosofía que dice, ¿qué importa el mañana si el presente es lo que vale? Disfruta la vida hoy, que mañana no sabrá qué ocurrirá. Disfruta de todo lo que hoy te dan para que mañana, si no se sabe lo que va a ocurrir. Óigame, cuando nosotros leemos la historia de este hombre, Esaú corrió una suerte triste, desafortunada. Y la suerte que corrió Esaú es una tremenda advertencia a todos aquellos creyentes que renuncian, hermano querido, a bendiciones espirituales permanentes por alcanzar cosas que son temporales. Y esto me impactó de veras, porque qué triste. Al actuar de esta forma, mis amados hermanos, diríamos casi como que es imposible revertir los resultados y las bendiciones que pudieron haberse recibido de Dios, y se pierde, porque desafortunadamente nos enfocamos en el momento sin darnos cuenta que nuestras decisiones nos pueden privar de la bendición eterna. Desafortunadamente caemos víctimas, hermano, de la temporalidad y pensamos que todo es ahora, pero hay que tener cuidado, porque la promesa del Señor no es solo bendición ahora, sino lo más importante, nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Creo que hay que aprender a medir los efectos a largo plazo. Hay que aprender a medir los efectos que tienen nuestras decisiones hoy, que repercute en el mañana y en el futuro eterno. Notemos el comentario que hace el escritor a los hebreos. Es interesantísimo cuando el escritor a los hebreos está haciendo el análisis de esta historia. Es importante la manera en cómo este escritor hace esta evaluación. Él dice: ustedes ya saben que Esaú después trató de conseguir la bendición de su padre, y aunque la suplicó con lágrimas, dice este escritor, Isaac no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. De tal forma, mis hermanos, que hay un llamado, gloria sea el nombre de Jesús, que absolutamente nada que hoy nos atraiga, que hoy pueda traer satisfacción a nuestra vida, que hoy pueda generar gozo o alegría temporal. Tengamos cuidado, hermanos, de no negociar la salvación de nuestra alma y permanecer firmes ante cualquier acechanza del enemigo, para que absolutamente nada nos prive de estar en la presencia de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. El escritor de los Hebreos declara: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe para preservar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos de ese ejército de gente. Cuidado con ese negocio. Esaú cayó en un mal negocio y perdió su primogenitura, perdió la bendición de haber sido parte del linaje del Mesías.
El otro ejemplo rápidamente que te cuento es el caso de Judas Iscariote. Usted lo conoce, rápido, yo sé que usted lo sabe. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Dice Mateo, que está contando la historia. El que traicionó a Jesús lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Cómo llegó Judas a formar parte de los 12 discípulos? La Biblia no nos lo cuenta. La Biblia no nos hace la historia como nos relata el caso del llamado de Mateo o Leví, o el llamado que le hicieron a Pedro, a Juan, a Jacobo o a Andrés. No se nos dice cómo llegó a formar parte Judas, pero Judas era un astuto tesorero. Parece como que él vio la posibilidad de llegar a ser el tesorero general del reino que Cristo iría a instalar. Y él dijo: esta es mi oportunidad de brillar. Por lo tanto, formó parte de este grupo y como un buen judío nacionalista, al igual que el resto de los judíos y de los discípulos, esperaban que Jesús instalara su reino en ese momento, derrocara al imperio romano y por lo tanto estableciera su reino. Esa era su esperanza, esa era su idea. Pero al ver cómo Jesús simple y llanamente había renunciado a usar su poder para derrocar a un imperio romano y lo usaba para predicar el evangelio y para sanar enfermos y hacer milagros y señales y traer la gente a la verdad, al conocimiento del evangelio, bueno, pues algunos teólogos consideran que esta fue una de las causas por las cuales él entregó a Jesús. Otra de los análisis que se hace por los cuales Judas traiciona al maestro es por dinero. Y es la que generalmente nosotros conocemos. Pero al entregar Judas a Jesús, hermanos, ante las autoridades judías, 3 cosas o 4 cosas pierde Judas en su negocio, en su mal negocio. Primero, perdió su honor. Usted sabe por qué: porque metía la mano en la bolsa para sustraer dinero. De tal forma que aquí Juan nos da una idea de la actitud de este hombre. Dice Juan que cuando llegaron a casa de Lázaro, María y Marta en Betania, María ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo, con un perfume caro. Y cuando Judas Iscariote vio aquella unción, él lo evaluó como un derroche. Una mente calculadora automáticamente dijo: wow, esto representa tanto billete. Esta mujer está desperdiciando esta plata. Si este perfume lo vendemos, viene a la bolsa y podemos ayudar más pobres. Pero dice Juan, que es el que está contando la historia, dice: pero no crean ustedes que él lo hacía porque le interesaban los pobres de Gilboro. No crea que él lo estaba haciendo porque les preocupaba ayudar a benevolencia para ayudar a los necesitados de la iglesia misionera. Nada, porque metía la mano en la bolsa, robaba y se apropiaba de los recursos. Él dijo: wow, si se hubiera vendido este perfume, ¿cuánto hubiera entrado? Más posibilidades para yo engrosar mi dinero. Este Judas era un avaricioso, era un codicioso. Por lo tanto, perdió su honor. ¿Y cuántos, hermanos, han fracasado y fracasan desafortunadamente porque son víctimas de la codicia y la avaricia? Dios nos libre. ¿Qué creen ustedes? Porque es triste. Pero además, no solo perdió su honor, sino que perdió sus amigos. Porque este hombre traicionó a los codiscípulos. Este hombre traicionó al resto de los discípulos. Porque ellos tuvieron la confianza de entregarle la administración de la finanza. Y él se apropiaba de la plata y se apropiaba del dinero y hacía con ella lo que quería. Pero además perdió a su maestro. Si en algo Jesús significaba para Judas, lo perdió. No le dio el valor suficiente. Y aquí algo interesante aprendo, hermanos. Que no basta oír la verdad, no basta ver milagros y señales, no basta ver prodigios y ver muertos resucitarse, no basta. Necesitamos que esa palabra llegue a nuestro corazón y que lleguemos a amar a Cristo con todo nuestro corazón. Un encuentro con Jesús.
Ese evangelio intelectual no cambia a la gente. El asunto no es aceptar intelectualmente la verdad del evangelio. El asunto es tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que el Señor cambie, que el Señor transforme, que seamos unos fanáticos de Cristo, unos apasionados de Cristo. Eso es lo que hace falta. ¿Cuántas cosas vio Judas? Judas vio a Lázaro resucitarse después de 4 días de muerto. Judas fue testigo de cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Judas fue testigo de cuando aquel manco el Señor le hizo que le saliera el miembro que le faltaba en la mano. ¿Recuerdan ustedes? Judas fue testigo cuando aquella mujer encorvada de años, esclava de Satanás, Cristo la libertó. Judas fue testigo de sanidades de ciegos, de cojos, de cuántas cosas fue testigo, pero su corazón se endureció. No basta el conocimiento intelectual, necesitamos un encuentro personal con Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, y lo peor, perdió su alma. ¿O alguno le da alguna posibilidad? Perdió su alma. Perdió su alma. En la última cena que tiene el Señor con sus discípulos, ante el anuncio que hace el Señor Jesucristo, de que uno de ellos le iba a entregar, y declara: uno de ustedes me va a entregar. Todos comenzaron a preguntarse: ¿quién será? Y Judas también. Judas también. Sí, porque el cinismo llega al colmo. Judas, el que le entregaba, dice Mateo, le dijo: soy yo, maestro. Yo me lo imagino con una cara de teatro. Soy yo, maestro. Y Jesucristo le respondió: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Qué tremendo, hermanos. Y lo peor de todo, cuando uno hace el análisis de esta escritura, es que Judas salió y siguió adelante con su plan. Fíjese usted, y esto es tremendo, porque aun cuando se encontró cara a cara con su pecado y con el rostro de Cristo, con esa mirada que traspasaba y con esa mirada que redargulló a Pedro, Judas se mantuvo firme en sus malos propósitos. No cambió. Judas representa, desde mi punto de vista, Judas representa, hermanos, a esas personas que cometen el pecado decidido, calculado, insensible, que saben lo que están haciendo a sangre fría, pero lo siguen haciendo. Se deleitan en el mal, encuentran disfrute. Usted ve esas noticias allí en la zona de México, esos sicarios, y ve esa gente en la zona de Centroamérica con qué clase de frialdad hacen esos crímenes. Porque se deleitan en el mal, se deleitan en el pecado. No importa lo que oigan y los que escuchan, están siendo atados, están siendo dominados por una fuerza terrible. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Y Judas no renunció a pesar de que el Señor le miró, a pesar de que estuvo con Cristo, tuvo la oportunidad. Judas se enfrentó con lo terrible de su traición y con el amor de Jesús, y todavía seguía insistiendo en traicionar al maestro. Aleluya. Judas corrió la misma suerte que Esaú, hermanos. La misma suerte. La misma suerte. Regresó a los líderes religiosos para devolverle las monedas y tuvo que sufrir las consecuencias de su mala decisión. ¿Qué creen ustedes? Qué triste, hermanos. Mire, muchas veces el remordimiento, muchas veces el reconocimiento del mal nos puede llevar al perdón, pero las consecuencias del pecado tenemos que sufrirlas. ¿Es cierto o no? Y los que ministran en la cárcel lo saben. El Señor te perdona, el Señor te restaura, el Señor te levanta, pero vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. ¿Es cierto o no? Se sufren las consecuencias del pecado. Y Judas,
llevó donde estaban los líderes religiosos y le tiró las monedas y les declaró: he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron: ¿y qué me importa? ¿Qué nos importa? Eso es un problema tuyo. Ese es tu problema, le dijeron. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se fue a una suite 5 estrellas. Dice Mateo, y se ahorcó, se suicidó, no soportó. Qué mal negocio hizo Judas. ¿No le parece a usted, hermano? Qué mal negocio, hermanos. Líbrenos el Señor de negar a Cristo y a su evangelio. La palabra del Señor nos enseña que el amor al dinero es causa de toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, dice Pablo a Timoteo, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Que nos ayude el Señor, hermanos, a que ninguna oferta de este mundo, que absolutamente nada en lo absoluto, ni dinero, ni fama, ni renombre, ni títulos, ni mujer, ni hombre, nos aparten de la verdad de Jesucristo. Nada, gloria sea el nombre del Señor. Tengamos cuidado, bendito sea el nombre de Jesús. No importa los millones, no importa absolutamente nada los valores. Nuestra relación con Dios vale más que $1.000.000. Dios nos libre, hermanos, por un momento de satisfacción, por un momento de gozo y de disfrute, por una cerveza o por un trago de ron o por una inyección de droga o por cualquiera de esas boberías que el mundo ofrece y que muchas veces la gente ahogada por los problemas recurre a ella para encontrar un poco de solución. Absolutamente nunca, por nada ni nadie, canjeemos la salvación que Cristo nos ha entregado, hermanos. Gloria a Dios. Pero sería un mal analista de la predicación si no terminara con un pasaje positivo, para que usted se lleve una idea. El mejor y más grande negocio es comprometerse con Cristo. Amén. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando de reglas ni legalismos, estamos hablando de una relación con Dios, de un encuentro con Jesús, de conocer a Cristo personalmente. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, allí encontramos una respuesta contundente y es un secreto que el Señor da para que entendamos que el más grande y el mejor negocio que puede hacer un hombre y una mujer es conocer a Jesús como su Salvador personal. Sí, hermanos. Mire, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio. Mire con qué seguridad, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. ¿Por qué Jesús da esta respuesta? El problema es que Pedro está oyendo a Jesús, que le dice al joven rico, qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Porque el joven rico recibe una oferta de parte de Cristo y le dice, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el rico lo que se hizo, se sintió mal. Dijo, pero ¿cómo yo voy a vender todo lo que tengo? Para nada. Pero simple y llanamente Jesús lo que hizo fue confrontar a este hombre con su realidad. Este hombre le había dicho, Señor, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Cuento, conocimiento intelectual, pero no experiencia. Porque si hubiera guardado todos los mandamientos, su riqueza no ocuparan el primer lugar en vez de Dios. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Tanto el dinero como la riqueza y como muchas otras cosas pueden convertirse en ídolos que despojen a Dios del primer lugar. Y cuando Jesús lo confronta, no es que Cristo quería que se quedara sin nada,
Simplemente lo que quería el Señor era descubrir dónde Él había puesto su fe y esperanza. ¿Quién ocupaba el primer lugar en su corazón? Y quedó descubierto que para Él valía más las cosas materiales que encontrarse con Jesús personalmente. Y por eso se va. Y Pedro oye aquello y dice, wow, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Porque la filosofía de los fariseos es que una persona es bendecida por Dios cuando es rica y tiene más posibilidades de ser salvo. Nosotros que somos unos pescadores, pertenecíamos a esa cooperativa de pesca, que no éramos tan ricos ni apenas pescábamos para vivir. ¿Cómo vamos a ser salvos? Y le dice al Señor, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que te hemos seguido, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y es esta respuesta que le da el Señor. Esta respuesta se la da Cristo a Pedro. Y hay tres cosas rápido que les quiero comentar para no ocuparle más tiempo del almuerzo. Tres cosas. Tres cosas. Número uno, la bendición que encontramos porque si nosotros dejamos casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de mí, dice el Señor, oiga, van a recibir 100 veces más que casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. Qué interesante está esta respuesta. Porque muchas veces, hermanos, cuando alguien se convertía al Evangelio, podía, incluso todavía puede perder hasta su hogar, perder su familia, amigos y parientes. Porque los rechazan, dice el Señor, los primeros que te van a rechazar cuando te conviertas al Evangelio es la gente de tu casa. No van a creer que tú cambies, no van a aceptar que tú reconozcas una verdad. No pueden concebir que después de haber librado haber recorrido toda una vida, ahora vengas a hacerte el santo dentro de una iglesia. Esos son los primeros que nos van a criticar. ¿Es cierto o no? Esos son los primeros que van a dudar de nuestra conversión y nos van a rechazar y vamos a perder amistades, incluso familiares, incluso familias se han roto, padres que han dejado de darle cobertura a sus hijos porque se han convertido al Evangelio, hijos que han rechazado a sus padres porque se han convertido al Evangelio. Pero dice el Señor y garantiza el Señor que cuando entramos a la iglesia cristiana, oiga, esto hace que nuestra familia se amplíe, sea más grande, sea numerosa, porque el Señor nos da entonces una familia de cualquier parte del mundo que estamos unidos por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vale la pena, se los digo con todo el corazón, vale la pena esta relación con Dios. Cuando yo miro la carta de Pablo a los Efesios, ampliando el apóstol Pablo esta idea que Cristo proyecta en esta respuesta, qué interesante. Efesios capítulo 2, versículo 19, declara allí el apóstol Pablo, ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Amén. Te rechazó tu tío, te rechazó tu suegra, te rechazó tu yerno, te rechazó tu nuera, te rechazó tu primo, tu hermano, te rechazó tu papá, tus amistades, porque ya no bebes con ellos, pero ya ahora vienes a formar parte de la familia de Dios. Vienes a formar parte de la familia del Señor, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. Mire cómo se amplía la familia. Es por eso que el Señor utiliza esta hipérbole, esta comparación exagerada cuando Él dice, recibirá 100 veces más. Yo dejé en Cuba 7 hermanos y aquí tengo más de 700. ¿Se da cuenta? Es así, hermanos. El Evangelio nos introduce a un mundo diferente, distinto. Número 2, rápidamente, la respuesta que le da Jesús a Pedro. Y parece como que se sale de contexto el Señor cuando dice, y persecuciones. Wow, eso forma parte del negocio con Cristo. Eso forma parte del negocio con Cristo. Ustedes parece que están dudando. ¿Forma o no forma parte de las persecuciones del negocio que hagamos con Cristo?
Pero sin embargo hay muchos que yo oigo decir que todo es color de rosa. Ven a Cristo y Cristo es una panacea. Todo está resuelto. Todo, absolutamente todo. No piense usted que estoy loco. Yo creo que Cristo es la solución a todas las cosas. Pero el Señor nos advierte, hermanos. El Señor es claro, y eso me encanta del mensaje que Cristo predicaba. Cristo no sobornó a la gente para que lo siguieran, ni ofreció dinero para que vinieran tras Él. Él los desafió. Los desafió, ¿cierto o no? Los desafió. Es un desafío ser cristiano. Es un desafío serle fiel a Dios. Es un desafío ser un discípulo de Cristo. Sí, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Y Cristo se pone a Él como ejemplo y dice, si a mí me han perseguido, esperen que ustedes también lo van a hacer. De una u otra manera, de una u otra forma. De una u otra manera, pero aquí aprendo una gran verdad, gloria sea el nombre del Señor. Y es que en el negocio que hacemos con Cristo, Él no nos ofrece una ganancia fácil. No es una ganancia fácil. El Señor fue clarísimo en decir que el cristianismo es algo costoso. El costo del discipulado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lucas capítulo 14, versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. Está fuerte esa palabra. ¿Sí o no? Cualquiera de vosotros. No dice los que quieren ser pastores. No dice los que quieren ser evangelistas. No dice los que quieren ser apóstoles. No dice los que quieren ser maestros de escuela bíblica. No dice los que quieren ser líderes en la iglesia misionera. Dice cualquiera de vosotros. Cualquier creyente, cualquier cristiano que desea ser un discípulo, un seguidor de Jesús, dice el Señor, renuncie a todo lo que posee para que pueda disfrutar la bendición de un compromiso personal. Es un reto, es un desafío. Amén, hermanos. Amén. Sí, gloria sea el nombre de Jesús. Esto no significa que nos vayamos para una cueva desnudos y estemos allí separados y aislados del mundo entero. No, eso no significa que tampoco dejemos andar en nuestro carro o que tengamos una casa con aire acondicionado. No significa eso. Significa, hermanos, que Cristo debe ser el primero en nuestra vida siempre. Gloria a Dios. Significa que Cristo no solamente debo reconocerlo como mi Salvador personal, porque eso suena espectacular y es bíblico. El Señor es nuestro Salvador, nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, pero el Señor tiene que convertirse en nuestro Señor. Y la palabra Señor viene de un término griego que es Kyrios, que significa nuestro comandante, que significa nuestro jefe, que significa el que guía, dirige, orienta y hace todo lo que tiene que hacer en nuestra vida. Que si digo comandante y jefe, algunos se van a alterar. Pero es eso lo que literalmente significa Kyrios. Nuestro comandante en jefe, nuestro máximo líder. Esa palabra no sé cantó mucho. Pero el Señor no solo debe ser nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Amén, hermanos. Es lo que Cristo aquí está significando. Y yo miraba esta escritura y me daba la impresión de que como que Jesús le está sugiriendo a Pedro, puedes estar seguro, Pedro, que vas a recibir tu recompensa, pero Pedrito, tendrás que mostrarte lo suficientemente valiente para obtenerla. Porque esta es una carrera difícil, pero no imposible. Amén. Amén. Y el tercer punto, en el siglo venidero, dice el Señor, la vida eterna. ¿Qué creen ustedes? Y es interesante, hermano, porque si usted lee los evangelios, usted se dará cuenta que Jesucristo nunca prometió que Él haría un cierre de cuentas en este mundo limitado por el espacio y el tiempo. En lo absoluto, en lo absoluto. Jesús llamaba a las personas a ganar las bendiciones de la eternidad.
Sí, hermanos, este no es el único mundo que Dios tiene para cumplir sus compromisos. Y el Señor es claro a la hora de prometer sus bendiciones. Por eso cuando leo Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, encuentro esta declaración interesante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Se ha preparado. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué tremenda promesa! Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a concluir con esta reflexión del apóstol Pablo, con esta palabra que él le da a la iglesia de los filipenses, ya al final. Él hace esta declaración y yo quiero concluir con esta reflexión. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, decía Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. El mejor negocio que tú y yo podemos hacer es darle a Cristo el lugar, y el Señor se va a manifestar de una manera especial en tu vida, tu familia y en la iglesia. Gloria a Dios. En este tiempo de negocios no hay mejor negocio que guardar nuestra alma. Y si los que nos visitan aún no han encontrado a Cristo y han estado tratando de buscar la manera de encaminar sus vidas, con Jesucristo vale la pena. Si estás visitándonos en esta mañana, en esta tarde, y nunca has levantado tu mano para aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que lo hagas, porque queremos orar por ti. Queremos que te lleves el mejor regalo que una persona puede encontrar en esta tierra. Habrá alguien que quisiera aceptar a Jesucristo y hacer negocio con Cristo y hacerlo parte de su vida, que perdone sus faltas, sus pecados y que escriba su nombre en el libro de la vida. Habrá alguien en esta tarde que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Levanta tu mano, que queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? Hay tiempo todavía, por favor. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Levanta tu mano, queremos orar. Queremos pedirle a Dios que Él se glorifique en tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Habrá alguien que aún no ha pasado al altar de una iglesia y quiera aceptar a Cristo? Gloria a Dios.